¿Se imaginan un secreto capaz de sacudir los cimientos mismos del Vaticano? El cardenal Tagle ha roto su silencio. Y lo que ha revelado sobre el Papa León XIV no es una simple declaración, es una profecía. Un desafío que podría redefinir el futuro de la Iglesia Católica. Estas no son meras palabras, son un eco de advertencia. Un soplo de profecía. Un llamado audaz. A cada creyente que nos escucha, si anhelan la verdad que yace tras el poder. No pueden perderse ni un instante de esta revelación. Suscríbanse ahora. Compartan su sentir. Que su voz resuene en este capítulo crucial de la historia. El día que la Iglesia palpitó de nuevo. Las primeras palabras del cardenal Tagle. El bronce de las campanas de San Pedro vibró, su eco danzando con el humo blanco que ascendía al cielo romano. Era la señal. Un nuevo pastor había sido elegido para guiar a la Iglesia Católica. En ese instante, millones de corazones latieron al unísono. Una sinfonía de anticipación, en la plaza de San Pedro, y en cada rincón del globo. Flotaba un aire de asombro, tejido de esperanza. El cónclave había concluido, un nuevo amanecer para la Iglesia estaba por desplegarse. En la quietud del Vaticano, el cardenal Luis Antonio Tagle meditaba, sus ojos reflejando la solemnidad y la maravilla del momento. Junto a sus hermanos cardenales, había transitado el arduo camino del discernimiento, orando, escuchando, confiando en la guía del Espíritu Santo. Al anunciarse el nombre del cardenal Robert Francis Prevost como Papa León XIV, una oleada de gratitud y un profundo sentido de responsabilidad inundaron el corazón de Tagle. Sabía que no era solo la elección de un nuevo papa, era el inicio de una travesía que tocaría la vida de más de 1.000 millones de católicos y de incontables almas más. Mientras los medios del mundo buscaban con avidez las primeras impresiones, las palabras de Tagle brillaron por su sencillez y hondura. No recurrió a la grandilocuencia teológica ni al lenguaje calculado de la política. Habló desde el corazón de un pastor, cercano a las alegrías y luchas del pueblo. Es muy humano, muy humilde, pero a la vez, muy perspicaz, afirmó Tagle sobre el nuevo pontífice. Estas palabras, suaves pero cargadas de fuerza, traspasaron el ruido y la especulación, ofreciendo una mirada al alma del Papa León. El testimonio de Tagle portaba un peso singular. No era un desconocido para el nuevo Papa. Durante años, habían colaborado en la curia romana, sirviendo a la Iglesia en roles que exigían sabiduría y compasión. Compartieron cafés matutinos, largas reuniones y silencios orantes. Su amistad no se fraguó bajo los reflectores, sino en la labor cotidiana, a menudo invisible, del servicio. Tagle conocía a Prevost no solo como colega, sino como hermano en Cristo. Es una persona de gran equilibrio, explicó Tagle. No se deja llevar por impulsos o reacciones viscerales. En un mundo donde los líderes a menudo actúan movidos por la ambición o la prisa. Estas palabras eran un bálsamo. El nuevo pastor de la Iglesia era alguien que escuchaba, que se tomaba tiempo para comprender, que buscaba la luz del Espíritu Santo antes de decidir. Para Tagle, esto trascendía una cualidad personal, era una señal de esperanza para la Iglesia entera. Con la noticia difundiéndose, surgía la pregunta, ¿quién es el Papa León XIV? ¿Qué clase de líder será? Las palabras de Tagle ofrecieron la primera respuesta, un hombre accesible, de risa fácil, que recordaba con afecto a las gentes y lugares que había servido. Escucha,
y si es menester, estudia a fondo, no decide al instante, sino que primero lo medita. Pero cuando vuelve, uno ve que todo está claro. Compartió Tagle. En estas palabras, se percibía una paz, la certeza de que la Iglesia estaba en buenas manos. Sus reflexiones no se limitaban al hombre, sino al tipo de iglesia que anhelaba ver, una iglesia de humildad, de discernimiento, dispuesta a caminar con el pueblo, no por encima de él. Estas eran las cualidades que el Papa Francisco había sembrado, y Tagle las veía florecer en León XIV. No es un hombre que busque poder o prestigio, observó, es un servidor, llamado a caminar con el pueblo de Dios, a escuchar, a discernir, a acompañar. En los días subsiguientes, el eco de Tagle resonó en parroquias, hogares y corazones. Para muchos, fue un consuelo. La Iglesia, ciertamente, navegaba aguas turbulentas, división, escándalo, una bruma de incertidumbre sobre el mañana. Pero en el ejemplo de León XIV, y en el testimonio sereno de Tagle, se encendía una luz. El liderazgo en la Iglesia no es dominación ni control frío e institucional, sino servicio, humildad y amor. El propio peregrinar de Tagle le había enseñado el valor de estas virtudes. Como obispo en Filipinas, caminó con los pobres, escuchó el clamor de los marginados, tendió puentes sobre abismos. En Roma, infundió ese mismo espíritu en su labor, priorizando siempre a las personas sobre los programas, la compasión sobre la burocracia. Para Tagle, la elección de León XIV era una confirmación. La Iglesia continuaría por la senda de la misericordia, el diálogo y el discipulado misionero. Mientras el mundo contemplaba al nuevo Papa asomarse al balcón de San Pedro, las palabras de Tagle se transformaron en una invitación pastoral. Convocó a los fieles a orar por el nuevo pontífice, a acompañarlo con amor y confianza. Les recordó que el camino sería arduo, pero el mismo espíritu que había llamado a León XIV lo sostendría. En la fuerza mansa de su testimonio, la Iglesia encontró la certeza de que el futuro, aunque incierto, estaría marcado por la humildad, el discernimiento y una profunda comunión. Sus reflexiones también alcanzaron a quienes se sentían distantes, heridos, a quienes habían extraviado la fe o se preguntaban si aún había un lugar para ellos. Les recordó que la Iglesia es familia, comunidad de pecadores y santos, siempre necesitada de renovación. En la elección de León XIV, Tagle vio una invitación a regresar, a redescubrir la alegría del Evangelio, a caminar juntos como hermanos. En este capítulo inaugural de un nuevo papado, las palabras de Tagle fueron más que análisis, fueron una visión. Una iglesia humilde, que escucha, abierta a las sorpresas del Espíritu. Invitaban a cada creyente, sin importar su origen, a sumarse a la travesía. Recordaban al mundo que, en su esencia más pura, la Iglesia no es fortaleza ni institución, sino un cuerpo vivo, llamado a amar y servir en nombre de Cristo. Al caer el sol sobre Roma, mientras las campanas seguían tañendo, la voz del cardenal Tagle flotaba en el aire, una voz de esperanza, de fe, de profundo cuidado pastoral. El día que la Iglesia cambió no fue solo por un nuevo papa, fue por una renovada llamada a la humildad, al discernimiento, a la comunión. Un llamado que moldearía su peregrinar en los años venideros. La humildad en el corazón. Comienza un nuevo papado.
Cuando los ojos del mundo se posaron en el balcón de la Basílica de San Pedro, un nuevo nombre resonó en la plaza: León XIV. El primer estadounidense en ascender al trono de Pedro emergió no con pompa, sino con una humildad que evocó instantáneamente el espíritu de su predecesor. El Papa Francisco, en sus primeras palabras, habló con suavidad pero con firmeza sobre la cruz y la bendición inherentes a esta sagrada misión, invitando a todos a unirse a él en oración y servicio. Para el cardenal Tagle, observando entre sus hermanos cardenales, este momento no solo era histórico, sino profundamente personal. Señalaba un nuevo capítulo para la Iglesia, arraigado en el corazón mismo del Evangelio: la humildad. Tagle, conocido por su talante gentil y su profunda sabiduría pastoral, reconoció en León XIV un espíritu afín. Ambos habían sido forjados por años de ministerio entre los pobres, los marginados, los olvidados. Ambos habían aprendido que el verdadero liderazgo eclesial no reside en el poder, sino en el servicio; no en mandar, sino en escuchar y acompañar. En sus primeras reflexiones post-cónclave, Tagle vio en León XIV la continuación de una senda iniciada por el Papa Francisco: una iglesia humilde, que escucha, misionera. Esta humildad no es signo de debilidad, sino cimiento de la fortaleza cristiana. El Papa León XIV, como Francisco antes que él, no buscó el papado por ambición o afán de prestigio. Lo aceptó como una llamada a servir, a caminar con el pueblo de Dios, a ser signo de la presencia de Cristo en el mundo. Las palabras de Tagle: es muy humano, muy humilde, pero muy perspicaz, no eran meros cumplidos. Eran el reconocimiento del liderazgo que la Iglesia necesita desesperadamente en tiempos de incertidumbre y cambio. La humildad de León XIV se manifestó de inmediato en sus gestos. Eligió el nombre de León, no solo como homenaje al legado de León XIII, defensor de la justicia social y los derechos de los trabajadores, sino como señal de su compromiso con la misión de compasión y solidaridad de la Iglesia hacia los pobres. Expertos vaticanistas señalaron esta elección como un mensaje claro: León XIV buscaría imprimir una huella social en su pontificado, priorizando la justicia, la dignidad del trabajo y el bienestar de los vulnerables. El cardenal Tagle, al reflexionar sobre esto, vio la humildad del nuevo Papa como un puente entre tradición y renovación. Para Tagle, la humildad no es autodenigración ni timidez, es el coraje de escuchar antes de juzgar, de sanar antes de condenar, de buscar la unidad aún en la diversidad. Esta visión se ancla profundamente en las enseñanzas del Papa Francisco, quien a menudo recordaba a la Iglesia: si no te humillas, no eres cristiano. Tagle se hizo eco de esta convicción, llamando a los fieles a redescubrir la alegría y la libertad que brotan de un corazón humilde. En su primera homilía, el Papa León instó a los cardenales y a toda la Iglesia a hacerse pequeños, a retirarse para que Cristo permanezca en el centro de todo. Este llamado a la humildad no es solo para el clero o la jerarquía, es para cada creyente. Tagle, que ha dedicado su vida a caminar con los pobres y escuchar a los marginados, sabe que la humildad es la llave del auténtico discipulado. Es el sendero hacia la alegría, la libertad y una comunión más profunda con Dios y con los demás. Su propio ministerio ha sido moldeado por esta misma humildad. Siempre ha antepuesto las personas a los programas, la compasión a la burocracia,
la escucha a la palabra. Como obispo en Filipinas, fue conocido por su sencillez, su cercanía al pueblo y su disposición a acompañar a quienes luchaban con la fe, la pobreza o la exclusión. En Roma, llevó este espíritu a su labor en la curia, buscando siempre construir puentes, no muros. La elección del Papa León, para Tagle, es señal de que la Iglesia persistirá en este camino de misericordia, diálogo y alcance misionero. La humildad del nuevo Papa no es solo una virtud personal, es un programa pastoral. Una forma de ser Iglesia que derriba barreras y tiende puentes. Es un recordatorio de que la verdadera grandeza de la Iglesia no radica en títulos o logros, sino en el servicio, la compasión y la disposición a caminar con los marginados. Este espíritu de humildad es especialmente necesario hoy, cuando la división, la polarización y la desconfianza amenazan con desgarrar comunidades. Tagle ve en León XIV un líder capaz de unir en lugar de dividir, de escuchar en lugar de dictar, de inspirar a la Iglesia a ser faro de esperanza en un mundo sediento de sentido y pertenencia. La humildad del nuevo Papa es fuente de fortaleza, una fuerza que emana de saberse dependiente de Dios y solidario con todos, especialmente los pobres y los que sufren. Las reflexiones de Tagle también interpelan a quienes se sienten alejados de la Iglesia, a los heridos, a los que han perdido la fe o dudan si aún hay un lugar para ellos. Les recuerda que la Iglesia es familia, comunidad de pecadores y santos, siempre necesitada de renovación. En la elección de León XIV, Tagle ve una invitación a regresar, a redescubrir la alegría del Evangelio y a caminar juntos como hermanos y hermanas. Mientras la Iglesia emprende este nuevo capítulo, las palabras de Tagle invitan a cada creyente a abrazar la humildad, no como una carga, sino como un camino hacia la alegría, la libertad y un discipulado auténtico. En el ejemplo del Papa León, la Iglesia está llamada a redescubrir la belleza de una fe humilde, que escucha, que es misionera. El camino no será fácil, pero con la humildad en el corazón, la Iglesia puede afrontar cualquier desafío con esperanza y confianza. En los días posteriores a la elección, mientras las oraciones por el nuevo Papa se elevaban desde todos los continentes, el testimonio del cardenal Tagle se erigió como un faro de esperanza. Llamó a los fieles a orar por el Papa León XIV, a acompañarlo con amor y confianza, y a creer que el Espíritu que lo llamó también lo sostendrá. En la fuerza serena de las palabras de Tagle, la Iglesia encontró la seguridad de que el futuro, aunque incierto, estaría marcado por la humildad, el discernimiento y un profundo sentido de comunión. Este es el corazón del nuevo papado, un corazón que late con el amor de Cristo por todas las personas, sin excepción, discernimiento y estabilidad, la fuerza serena del Papa León. Desde el instante en que el humo blanco se elevó sobre la Capilla Sixtina, anunciando la elección del Papa León XIV, una ola de expectación recorrió el mundo católico. En la plaza de San Pedro, miles se congregaron, sus rostros iluminados por la esperanza y la curiosidad, cuando el Papa León XIV, antes cardenal Robert Francis Prevost, apareció en el balcón. Sus primeras palabras, «La paz esté con todos ustedes», resonaron no solo como un saludo, sino como una declaración de misión para una Iglesia anhelante de unidad y sanación. El cardenal Tagle, reflexionando sobre este momento histórico,
Ofreció una perspectiva que tocó profundamente a quienes conocían el carácter del nuevo Papa. Describió a León XIV como muy humano, muy humilde, pero muy perspicaz. Estas cualidades, explicó, no eran meras virtudes personales, sino dones esenciales para la Iglesia en una era marcada por la complejidad, la división y el cambio vertiginoso. La admiración de Tagle por el discernimiento de León XIV se cimentaba en años de colaboración en la curia romana. Recordó cómo el nuevo Papa nunca tomaba decisiones apresuradas ni actuaba por impulso. Es una persona muy equilibrada, compartió Tagle. No es alguien que se deje guiar solo por impulsos y reacciones. En las reuniones, Prevost escuchaba con atención, formulaba preguntas reflexivas y, si era necesario, se tomaba tiempo para estudiar un tema a fondo antes de responder. Cuando regresaba, sus respuestas eran siempre claras, consideradas y arraigadas en un profundo sentido de responsabilidad. Este liderazgo, marcado por la paciencia, la consulta y la reflexión orante, se hizo visible de inmediato en las primeras acciones del Papa León XIV. El cónclave que lo eligió fue notablemente unificado. Los cardenales alcanzaron un consenso en menos de 2 días. Señal de la confianza depositada en su sólido juicio, aguda perspicacia y mano firme. Su estabilidad fue vista como un bálsamo para una Iglesia que navegaba tiempos turbulentos, tanto internos como externos. En su primera homilía como Papa, pronunciada en la Capilla Sixtina, León XIV llamó a los cardenales y a la Iglesia a un renovado sentido de fe y testimonio. Comenzó en inglés, expresando gratitud por la confianza depositada en él, y luego continuó en italiano, entrelazando la historia de la confesión de fe de San Pedro en un mensaje sobre la misión perenne de la Iglesia. Estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe gozosa en Cristo Salvador, proclamó, instando a todos a cultivar una relación personal con Cristo, porque sin fe, la vida carece de sentido. La homilía papal reflejaba sus raíces agustinianas, enfatizando la necesidad de humildad, conversión y la disposición a hacerse a un lado para que Cristo permanezca, a hacerse pequeño, para que Él pueda ser conocido y glorificado. Este llamado a la humildad y al discernimiento no era solo para la jerarquía, sino para cada miembro de la Iglesia. León XIV recordó a sus oyentes que la grandeza de la Iglesia no proviene del esplendor de sus estructuras ni de la magnificencia de sus edificios, sino de la santidad de sus miembros. Las percepciones de Tagle sobre el carácter de León XIV encontraron confirmación en estos primeros discursos. La visión del nuevo Papa era clara: una Iglesia sinodal que avanza unida, buscando la paz y la caridad, y permaneciendo cerca de quienes sufren. Invocó la intercesión de María, invitando a los fieles a orar por su nueva misión y por la paz en el mundo. El espíritu de discernimiento orante, arraigado en la humildad y la apertura, marcó la tónica de su pontificado. Para Tagle, el discernimiento de León XIV no era una cualidad pasiva, sino una virtud misionera activa. Significaba escuchar profundamente a Dios, a la Iglesia, al clamor de los pobres y marginados, y permitir que esas voces moldearan las decisiones. Significaba resistir la tentación de actuar con precipitación o buscar respuestas fáciles. En cambio, requería una Iglesia paciente, atenta y siempre abierta a las sorpresas del Espíritu Santo.
Este enfoque resonó en muchos, fatigados por la polarización y el conflicto, tanto dentro de la Iglesia como en el mundo. La estabilidad de León XIV ofrecía la esperanza de que la Iglesia pudiera ser un faro que ilumine las noches oscuras de este mundo. Una comunidad marcada no por el miedo o la división, sino por la fe, la esperanza y el amor. Los desafíos que enfrenta el Papa León XIV son inmensos: guerras en curso, crisis migratorias, persecución de cristianos y debates internos sobre sinodalidad, responsabilidad e inclusión. Sin embargo, como enfatizó Tagle, el don de discernimiento del nuevo Papa, su capacidad para escuchar, reflexionar y actuar con claridad, será crucial para guiar a la Iglesia a través de estos tiempos turbulentos. En sus primeros actos públicos, León XIV confirmó temporalmente a los funcionarios vaticanos en sus roles, señalando un deseo de continuidad y discernimiento cuidadoso antes de realizar cambios mayores. También se preparó para dirigir el Ángelus y celebrar la misa con los cardenales, invitando a la Iglesia a unirse a él en oración y acción de gracias. A lo largo de estos primeros días, las palabras del cardenal Tagle sirvieron como un gentil recordatorio de lo que verdaderamente importa en el liderazgo eclesial. Escucha, y si es necesario, estudia algo. No decide de inmediato, sino que lo estudia primero. Pero cuando regresa, ves que todo está claro, dijo Tagle. Esta claridad, nacida de la humildad y el discernimiento, es la fuerza serena que el Papa León XIV aporta a la cátedra de Pedro. Mientras el mundo observa y ora, la Iglesia está invitada a seguir este ejemplo, a escuchar, a discernir y a caminar juntos en la fe. En el Papa León XIV, Tagle ve no solo a un líder, sino a un pastor que guiará a la Iglesia con sabiduría, compasión y una confianza inquebrantable en el Espíritu. El camino por delante es incierto, pero con discernimiento y estabilidad al timón, hay esperanza de que la Iglesia continúe siendo una luz para todas las gentes. En cada rincón de la tierra, humanidad y humor, un Papa que ríe. Conforme transcurrían los primeros días del pontificado del Papa León XIV, el mundo comenzó a percibir no solo a un líder de discernimiento y humildad, sino también a un hombre cuya humanidad irradiaba calidez y cercanía. El cardenal Tagle, en sus entrevistas y conversaciones, subrayó repetidamente esta faceta del nuevo Papa, a menudo oculta a las cámaras y titulares, pero profundamente sentida por quienes han trabajado estrechamente con él. En una Iglesia a veces percibida como distante o formal, la humanidad y el humor del Papa León XIV se convirtieron en un soplo de aire fresco, señalando un estilo de liderazgo profundamente pastoral y, a la vez, profundamente relatable. Tagle relató momentos de sus años juntos en el Vaticano, pintando un retrato de León XIV como alguien que nunca perdió el contacto con las alegrías sencillas de la vida. Ríe fuerte, dijo Tagle con una sonrisa, recordando cómo la risa del Papa resonaba en los pasillos durante las reuniones matutinas o las pausas para el café. Incluso en medio de discusiones serias, León XIV era conocido por aligerar el ambiente con una broma amable o un comentario jovial, recordando a todos los presentes que la alegría es un fruto del espíritu y parte esencial de la vida cristiana. Este sentido del humor no era superficial ni frívolo, más bien, estaba arraigado en un profundo sentido de esperanza y confianza en la providencia de Dios.
Para el Papa León XIV, la risa era una forma de construir puentes, derribar barreras y crear un sentido de familia entre aquellos a quienes servía. Tagle describió cómo, incluso en situaciones tensas o desafiantes, León XIV encontraba la manera de unir a las personas, de recordarles su humanidad compartida y la misión mayor a la que estaban llamados. La humanidad del Papa también era evidente en su accesibilidad. Tagle compartió anécdotas de las interacciones de León XIV con el personal del Vaticano. Obispos visitantes y peregrinos comunes. Nunca estaba demasiado ocupado para detenerse a conversar, ofrecer una palabra de aliento o escuchar la historia de alguien. Recuerda Filipinas, señaló Tagle, y siempre pregunta por la gente de allí. Esta atención a los individuos, independientemente de su estatus o procedencia, reflejaba un corazón pastoral moldeado por años de ministerio en contextos diversos y, a menudo, desafiantes. Los años de León XIV como misionero en Perú dejaron una huella imborrable en su carácter. Allí aprendió a valorar la comunidad, a respetar las culturas locales y a encontrar alegría en medio de las dificultades. Tagle observó que estas experiencias le otorgaron al Papa una habilidad única para conectar con personas de todos los ámbitos de la vida. Ya fuera hablando con líderes mundiales o saludando a niños en la plaza. León XIV transmitía la misma calidez, autenticidad y apertura. Esta humanidad no era solo un rasgo personal, era una estrategia pastoral en un mundo donde muchos se sienten alienados o ignorados. El enfoque del Papa León XIV señalaba una iglesia cercana, compasiva y atenta a las necesidades de todos. Tagle vio en el nuevo Papa una encarnación viva de la imagen de la iglesia como hospital de campaña, a menudo invocada por el Papa Francisco, un lugar donde las heridas se curan, los corazones se sanan y nadie es rechazado. El humor y la humanidad del Papa también tenían un efecto desarmante en aquellos que podían mostrarse cautelosos ante la autoridad eclesial. Tagle recordó cómo, durante reuniones difíciles o momentos de desacuerdo, el ingenio amable de León XIV disipaba la tensión y abría la puerta a un diálogo honesto. No se toma a sí mismo demasiado en serio, dijo Tagle, pero toma muy en serio la misión de la Iglesia. Este equilibrio permitía al Papa liderar con convicción y compasión, sin perder de vista a las personas detrás de las políticas. Para muchos católicos, especialmente aquellos que se sienten distantes de la Iglesia, este nuevo tono infundió esperanza. La imagen de un Papa que ríe, que escucha y que acoge a todos con los brazos abiertos es un poderoso antídoto contra la percepción de una Iglesia rígida o crítica. Tagle animó a los fieles a ver en el ejemplo de León XIV una invitación a redescubrir la alegría de la fe, a construir comunidades marcadas por la bondad y la comprensión, y a acercarse unos a otros con la misma calidez y apertura. El espíritu de alegría y humanidad fue evidente en las primeras apariciones públicas del Papa León XIV. Saludó a las multitudes con sonrisas genuinas. Bendijo a los niños con ternura y se tomó tiempo para encontrarse con personas de todos los orígenes. Sus homilías y discursos estuvieron salpicados de historias, humor y un profundo sentido de empatía, incluso al abordar temas serios como la guerra, la pobreza y la justicia. Lo hacía con una esperanza que inspiraba confianza y seguridad. Las reflexiones de Tagle dejaron claro que esto no era un encanto superficial, sino una espiritualidad profundamente arraigada.
La risa del Papa era señal de su confianza en Dios, su amor por las personas y su convicción de que el Evangelio es, ante todo, buena noticia. Esta alegría, insistió Tagle, no está reservada para unos pocos, sino que se ofrece a todos, especialmente a aquellos que llevan cargas pesadas o se sienten excluidos de la Iglesia. A medida que pasaban los días y el mundo comenzaba a conocer al Papa León XIV, su humanidad y humor se convirtieron en un rasgo distintivo de su liderazgo. Las historias y percepciones de Tagle ayudaron a los fieles a ver más allá de los títulos y rituales formales, revelando a un pastor que camina entre su rebaño, comparte sus alegrías y penas, y les recuerda que nunca están solos. En un tiempo en que muchos buscan sentido, conexión y esperanza, el testimonio de un Papa que ríe y ama sin reservas es un regalo para la Iglesia y el mundo. A través de los ojos del cardenal Tagle, se nos invita a abrazar el espíritu de humanidad y alegría, a construir comunidades donde todos son bienvenidos y a confiar en que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor de Cristo se puede encontrar en una simple sonrisa o una risa compartida. Una perspectiva global, de Chicago a Perú, a Roma. La historia del Papa León XIV no es solo la de un hombre, es un tapiz tejido con múltiples culturas, lenguas y vivencias. El cardenal Tagle, el mismo hijo del sur global, reconoció tempranamente la perspectiva universal única que León XIV aportaría al papado. En sus reflexiones, Tagle volvía a menudo a este tema: la Iglesia es verdaderamente católica, es decir, universal, y en el Papa León XIV, el mundo ve a un pastor moldeado por la riqueza y diversidad de todo el cuerpo de Cristo. Nacido en Chicago, León XIV se formó en los vibrantes barrios multiculturales del medio oeste estadounidense. Sus primeros años estuvieron marcados por encuentros con inmigrantes, familias trabajadoras y gentes de toda procedencia. Tagle señaló que, desde joven, León XIV aprendió a escuchar historias distintas a la suya, a respetar tradiciones y a ver el rostro de Cristo en cada persona. Esta apertura se convertiría en un sello de su ministerio. Pero el viaje de León XIV no se detuvo en Chicago. Impulsado por un espíritu misionero, se unió a la orden agustiniana y se ofreció voluntario para servir en Perú, un país muy diferente al suyo. Allí, en calles polvorientas y aldeas montañosas, encontró un mundo de dificultades y esperanza. Tagle describió cómo León XIV se sumergió en la cultura local, aprendiendo español, comiendo en las mesas de los pobres, compartiendo las luchas diarias del pueblo. No se contentó con ser un extraño, se convirtió en hermano, vecino, amigo. Esos años en Perú dejaron una huella profunda. Tagle relató historias del futuro Papa caminando horas para llegar a comunidades remotas, celebrando la misa bajo el cielo abierto, escuchando durante horas las alegrías y penas de sus feligreses. Aprendió a ver el mundo a través de sus ojos, a entender sus sueños, sus miedos, su fe. Esta experiencia de solidaridad con los pobres y marginados se convirtió en cimiento de todo su ministerio. Cuando León XIV fue llamado de regreso a Estados Unidos y luego a Roma, llevó estas lecciones consigo. En los pasillos del Vaticano, nunca olvidó los rostros de aquellos a quienes había servido en Perú. Tagle observó que, incluso al ascender a posiciones de mayor responsabilidad,
León XIV permaneció arraigado en las realidades de la gente común. Aportó a su trabajo una conciencia global. La convicción de que la misión de la Iglesia no se confina a una nación o cultura, sino que se extiende a cada rincón de la tierra. Tagle vio en León XIV un papa que se siente en casa en todas partes, pero no está atado a ningún poder terrenal. Habla muchos idiomas, pero su verdadero lenguaje es el del amor y la compasión. En reuniones con obispos de África, Asia y América Latina, León XIV escucha con la misma atención que una vez mostró en los barrios de Perú. Es rápido para afirmar los dones de cada cultura y para desafiar a la Iglesia a ser un lugar donde todos son bienvenidos. Esta perspectiva global no es solo geográfica, es una forma de ver. Tagle enfatizó que León XIV comprende a la Iglesia como una familia de naciones, cada una con sus propias fortalezas y heridas. Sabe que los desafíos en Europa son distintos a los de África o Asia, y está comprometido a construir puentes, no muros, en un tiempo en que el mundo a menudo se ve dividido por el miedo y la sospecha. La apertura de León XIV es un signo de esperanza. Tagle también destacó la importancia de la migración en la visión de León XIV. Habiendo vivido como misionero y migrante, el Papa comprende el dolor del desplazamiento y el anhelo de un hogar. Ha hablado a menudo sobre la necesidad de acoger a los refugiados, defender los derechos de los migrantes y reconocer la dignidad de cada persona, sin importar su estatus u origen. Para León XIV, la Iglesia está llamada a ser un hogar para todos, un lugar donde nadie es un extraño. Este compromiso con la solidaridad se extiende también a la vida interna de la Iglesia. Observó Tagle. León XIV es profundamente atento a las voces de los laicos, las mujeres y los jóvenes, grupos que a veces se han sentido excluidos de la toma de decisiones. Fomenta el diálogo, valora la consulta y busca empoderar a otros para que participen en la misión de la Iglesia. En esto, Tagle ve a un papa que no teme aprender, adaptarse y ser desafiado por las experiencias de los demás. La perspectiva global de León XIV también se refleja en su enfoque de la justicia social. Tagle señaló que los años del Papa en Perú le enseñaron la importancia de defender a los pobres, abogar por el medio ambiente y promover la paz. Ha llamado a la Iglesia a ser líder en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la violencia. Para León XIV, el Evangelio no es una idea abstracta, sino un llamado a la acción, una invitación a servir a los más pequeños, los perdidos, los olvidados. Las reflexiones de Tagle sobre la perspectiva global de León XIV son un recordatorio de que la Iglesia está en su mejor momento cuando es abierta, inclusiva y orientada hacia el exterior. El viaje del Papa desde Chicago a Perú y a Roma es un testimonio del poder del encuentro, la belleza de la diversidad y la fuerza que emana de la unidad en Cristo. En un mundo marcado por la división y el miedo, León XIV invita a la Iglesia a ser un signo de esperanza, una comunidad donde cada persona es valorada, cada cultura es celebrada y cada voz es escuchada. Mientras la Iglesia avanza bajo el liderazgo del Papa León XIV, las percepciones de Tagle ofrecen una hoja de ruta para el futuro. El viaje no estará exento de desafíos, pero con una perspectiva global arraigada en la humildad, la compasión y la solidaridad. La Iglesia puede seguir siendo una luz para todas las naciones,
Una familia donde todos son bienvenidos y donde el amor de Cristo no conoce frontera. Desafíos por delante, continuidad y cambio. Mientras el Papa León XIV se asentaba en su nuevo rol, las expectativas del mundo y las esperanzas más hondas de la Iglesia convergían sobre él. El cardenal Tagle, con su sabiduría pastoral y perspectiva global, comprendía que cada nuevo papado entraña tanto continuidad como cambio. En sus reflexiones, gentiles pero honestas, Tagle no eludió los inmensos desafíos que enfrenta la Iglesia, ni perdió de vista el hilo constante de fe y misión que une un pontificado con el siguiente. El legado del Papa Francisco era imponente, su énfasis en la misericordia, su cercanía a los pobres, su llamado a la sinodalidad y su incansable defensa de los migrantes y del medio ambiente. Como lo expresó en su encíclica Laudato Si, Tagle vio en León XIV no una ruptura, sino una continuación de esta travesía, aunque con los dones y experiencias únicos de un nuevo pastor. No es un hombre que busque poder o prestigio, había dicho Tagle, y esta humildad sería puesta a prueba mientras León XIV confrontaba las realidades de un mundo complejo y herido. Uno de los desafíos más urgentes era la persistente crisis de abusos sexuales dentro de la Iglesia. Tagle, firme defensor de la transparencia y la sanación, reconoció que los fieles exigían no solo palabras, sino acciones decisivas. La reputación de León XIV por su discernimiento y liderazgo estable infundía esperanza de que abordaría esta crisis con compasión y firmeza. Tagle creía que solo a través de la humildad, escuchando a los supervivientes y comprometiéndose con la justicia, la Iglesia podría comenzar a restaurar la confianza y avanzar. Otro tema apremiante era el rol de las mujeres en la Iglesia. En todos los continentes, las mujeres han pedido mayor participación, reconocimiento y liderazgo. Tagle, que ha defendido largamente la dignidad y los dones de las mujeres, vio en León XIV un papa dispuesto a escuchar y fomentar el diálogo. Respetando la tradición, Tagle esperaba que el nuevo pontificado encontrara formas creativas de incluir las voces femeninas en la toma de decisiones y el ministerio, reflejando la verdadera universalidad de la Iglesia. La cuestión de la sinodalidad, cómo la Iglesia escucha, consulta y camina juntas, seguía siendo prioritaria. El Papa Francisco había iniciado un proceso de renovación, invitando a obispos, clero y laicos a caminar juntos en el discernimiento de la voluntad de Dios. Tagle estaba seguro de que León XIV, con su estilo paciente y consultivo, continuaría por esta senda. La experiencia del nuevo Papa en diversas culturas y su respeto por las iglesias locales lo posicionaban para profundizar el compromiso de la Iglesia con el diálogo y la responsabilidad compartida. La globalización y la migración presentaban tanto oportunidades como desafíos. Mientras las personas cruzaban frontera en busca de seguridad y esperanza, la Iglesia estaba llamada a ser un puente, no una barrera. Tagle admiraba la experiencia de primera mano de León XIV como misionero inmigrante, lo que lo hacía especialmente sensible a la difícil situación de los refugiados y los marginados. Creía que el Papa continuaría abogando por políticas de acogida, integración y solidaridad, recordando al mundo que toda persona está hecha a imagen de Dios. Dentro de la Iglesia persistían tensiones entre tradición y reforma. Algunos temían que el cambio socavara la identidad eclesial, otros, preocupados de que la resistencia a la reforma la dejara irrelevante. Tagle,
siempre constructor de puentes. Vio en León XIV un papa capaz de sostener estas tensiones con fidelidad creativa. Al fundamentar cada decisión en la oración, el discernimiento y el amor al Evangelio, Tagle confiaba en que el nuevo papa guiaría a la Iglesia a través de estos debates con sabiduría y caridad. El medio ambiente también estaba en la agenda. Siguiendo la estela de Laudato Si', Tagle esperaba que León XIV continuara llamando al mundo a una conversión ecológica, desafiando tanto a la Iglesia como a la sociedad a cuidar de nuestra casa común. Los años del Papa en Perú, siendo testigo de la belleza y fragilidad de la creación, le otorgaban una autoridad única para hablar sobre estos asuntos. Tagle también reconoció la necesidad de una evangelización renovada en un mundo secularizado. Muchas personas, especialmente los jóvenes, se sienten distantes de la Iglesia o luchan por encontrar sentido en la fe. Creía que la humanidad, el humor y la perspectiva global de León XIV ayudarían a la Iglesia a llegar con nueva energía y creatividad, proclamando el Evangelio de maneras que toquen los corazones y transformen vidas. En medio de estos desafíos, Tagle nunca perdió la esperanza. Vio en León XIV un papa que no se dejaría abrumar por las cargas del oficio, sino que las enfrentaría con humildad, oración y una profunda confianza en el Espíritu. Tagle llamó a los fieles a apoyar al nuevo papa con sus oraciones, su aliento y su disposición a caminar juntos como un solo cuerpo. Para Tagle, continuidad y cambio no eran opuestos, sino compañeros en la peregrinación de la Iglesia a través de la historia. Cada nuevo papa aporta sus propios dones, pero la misión sigue siendo la misma: dar testimonio de Cristo, servir a los pobres y construir una comunidad de amor, justicia y paz. En León XIV, Tagle vio a un líder listo para abrazar tanto la continuidad de la tradición como el cambio creativo exigido por los tiempos. Mientras la Iglesia avanzaba, las reflexiones de Tagle ofrecían tanto realismo como tranquilidad. El camino no sería fácil, pero con un pastor que escucha, discierne y lidera con humildad, la Iglesia podría enfrentar cualquier desafío. El viaje de la fe, recordó Tagle a todos, es siempre uno de esperanza, arraigado en la promesa de que Cristo está con nosotros, guiando a su Iglesia a través de cada prueba hacia la plenitud de la vida. Discipulado misionero, una Iglesia en movimiento. Los primeros días del Papa León XIV como pontífice estuvieron marcados por un llamado claro y urgente: la Iglesia debe salir, no quedarse resguardada en sus muros. Este impulso misionero, tan central al corazón del Evangelio, resonó profundamente en el cardenal Tagle, quien había dedicado gran parte de su ministerio a los pobres y a las periferias de la sociedad. Tagle reconoció en León XIV un espíritu afín, un pastor convencido de que la verdadera vitalidad de la Iglesia no se halla en la comodidad o la autopreservación, sino en la audacia, el alcance y el servicio amoroso al mundo. Desde el balcón de San Pedro y en sus primeras homilías, León XIV habló de la Iglesia como un pueblo peregrino, siempre en camino, siempre buscando llevar la luz de Cristo a quienes están en la oscuridad. Instó a los católicos del mundo a resistir la tentación de ensimismarse, de convertirse en un museo de recuerdos y, en cambio, a abrazar la aventura de la fe. Estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe gozosa en Cristo Salvador, declaró.
haciéndose eco del mandato misionero que ha animado a la Iglesia desde Pentecostés. Tagle, reflexionando sobre estas palabras, vio una profunda continuidad con la visión del Papa Francisco, quien a menudo describió a la Iglesia como un hospital de campaña, y llamó a discípulos misioneros, dispuestos a ensuciarse las manos al servicio de los demás. Para Tagle, el discipulado misionero no es un programa ni una estrategia, es la identidad misma de la Iglesia. Cada bautizado, insistió, está llamado a ser misionero, a salir a las periferias y a compartir el amor de Cristo en palabra y obra. La propia vida de León XIV daba testimonio de este llamado. Sus años como misionero en Perú no transcurrieron en grandes catedrales ni en cómodas oficinas, sino entre gentes que luchaban contra la pobreza, la injusticia y la exclusión. Caminó por senderos polvorientos, celebró la misa en humildes capillas y escuchó durante horas las historias de aquellos que el mundo a menudo olvida. Tagle relató cómo estas experiencias moldearon el corazón de León XIV, infundiéndole una profunda compasión por los que sufren y un deseo incansable de llevar esperanza a los desesperanzados. Este espíritu misionero, enfatizó Tagle, no consiste en imponer creencias o ganar discusiones. Se trata de encuentro, encontrarse con las personas donde están, escuchar sus alegrías y penas, y compartir la buena noticia de que son amadas por Dios. Tagle citaba a menudo las palabras del Papa Francisco: lo que la Iglesia necesita hoy es la capacidad de curar heridas y calentar los corazones de los fieles. León XIV, creía Tagle, encarnaba esta presencia sanadora, acercándose a todos con humildad y ternura. Bajo el liderazgo de León XIV, Tagle esperaba que la Iglesia renovara su compromiso con los pobres y los marginados. Vio en el nuevo Papa a un pastor que no rehuiría los lugares incómodos, campos de refugiados, barrios marginales, prisiones, zonas de guerra. Al contrario, León XIV desafiaría a la Iglesia a estar allí, a estar presente y a servir sin calcular el costo. Es un servidor llamado a caminar con el pueblo de Dios, a escuchar, a discernir, a acompañar, dijo Tagle, reflejando las propias palabras y el ejemplo del Papa. El discipulado misionero también significa estar abierto al Espíritu Santo, listo para ser sorprendido y dispuesto a soltar viejas formas que ya no sirven al Evangelio. Tagle admiraba la apertura de León XIV a nuevas ideas, su disposición a consultar ampliamente y su coraje para asumir riesgos por el bien de la misión. La perspectiva global del Papa, forjada en Chicago, Perú y Roma, le otorgaba una habilidad única para ver las necesidades y los dones de la Iglesia universal. Tagle instó a los católicos de todo el mundo a abrazar este llamado misionero, no como una carga, sino como una fuente de alegría. Les recordó que la Iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción, por el testimonio de vidas transformadas por el amor. En cada parroquia, cada familia, cada lugar de trabajo, los cristianos están llamados a ser signos de esperanza, agentes de reconciliación y constructores de paz. En términos prácticos, Tagle imaginó una iglesia que invierte en formación, apoya a los líderes laicos y fomenta enfoques creativos para la evangelización. Anhelaba un mayor acercamiento a los jóvenes, más diálogo con personas de otras fes y más solidaridad con los que sufren. Sobre todo, oró para que la Iglesia nunca perdiera de vista su misión: proclamar el Evangelio a toda la creación.
comenzando por los más necesitados. El llamado del Papa León XIV al discipulado misionero es un llamado al movimiento, al riesgo, al amor sin límites. Las reflexiones de Tagle invitan a cada creyente a salir de su zona de confort, a confiar en la guía del Espíritu y a descubrir la alegría que brota de entregarse por los demás. En un mundo hambriento de sentido y pertenencia, la Iglesia en movimiento es un signo de esperanza, un testimonio vivo de que el amor de Dios no conoce frontera. A medida que se despliega este nuevo capítulo, las palabras de Tagle son tanto un desafío como un consuelo. La Iglesia no es una fortaleza, sino una familia en misión, con el Papa León XIV al timón, y con el Espíritu guiando la travesía. Esta promete ser exigente, pero también rebosante de gracia, sorpresas y alegría imperecedera, escucha y sinodalidad, una Iglesia que camina junta. Desde los albores de su papado, el Papa León XIV ha sido reconocido no solo por su humildad y discernimiento, sino por su profundo compromiso con la escucha, una cualidad que el cardenal Tagle ha destacado reiteradamente en sus reflexiones públicas. El propio ministerio de Tagle se ha cimentado durante mucho tiempo en la convicción de que la Iglesia debe ser una comunidad donde cada voz importa, donde el diálogo es genuino y donde el discernimiento es un viaje compartido. En León XIV, Tagle ve a un pastor que encarna estos ideales y cuyo estilo de liderazgo promete profundizar el camino sinodal de la Iglesia. Tagle describió al Papa León XIV como muy humano, muy humilde, pero muy perspicaz, enfatizando que no es un hombre de decisiones precipitadas o reacciones impulsivas. Por el contrario, León XIV es sereno, ecuánime y siempre dispuesto a escuchar antes de actuar. Escucha y, si es necesario, estudia algo. No decide de inmediato, sino que lo estudia primero. Pero cuando regresa, ves que todo está claro. Compartió Tagle, reflexionando sobre sus años de trabajo conjunto en la Curia romana. Este enfoque es fundamental para la sinodalidad, una forma de ser Iglesia arraigada en la escucha, el diálogo y el discernimiento colectivo. El énfasis en la sinodalidad no es nuevo, pero bajo el Papa Francisco se convirtió en un tema central de la vida católica. El Papa León XIV, como han señalado Tagle y muchos observadores, está dispuesto a continuar e incluso profundizar este legado. Sus declaraciones inaugurales y primeras homilías han reafirmado una visión de la Iglesia como una Iglesia sinodal, una que camina junta, escucha junta y busca la guía del Espíritu Santo como comunidad. Tagle ha hablado con franqueza sobre los desafíos a la sinodalidad, especialmente la resistencia arraigada en el miedo al cambio o la inseguridad sobre la identidad católica. Ha instado a la Iglesia a enfrentar estos miedos, recordando a clérigos y laicos por igual que una actitud de miedo e inseguridad detendría todos los vínculos de comunión, todo diálogo, todos los procesos de escucha. Para Tagle, y para el Papa León XIV, el antídoto es una confianza renovada en la presencia del Espíritu y una disposición a participar en conversaciones honestas, a veces difíciles. Este espíritu de sinodalidad se extiende al compromiso de la Iglesia con grupos e individuos que a menudo se han sentido marginados o no escuchados. Los expertos señalan que el estilo de liderazgo del Papa León XIV, moldeado por su trasfondo agustiniano y experiencia misionera, prioriza la consulta y el acercamiento, especialmente hacia aquellos en las periferias,
Como observó el Dr. Mendoza, el compromiso de León XIV con ser una iglesia sinodal significa hablar con todos los pueblos, escuchar a todos los pueblos, entablar un diálogo, escuchar a las personas que tradicionalmente han sido marginadas por la Iglesia Católica, incluyendo a los miembros de la comunidad LGBTQ+. El enfoque del Papa León XIV también se nutre de sus experiencias globales de Chicago a Perú y a Roma y su capacidad para conectar con personas de diversos orígenes. Tagle ha recordado lo fácil y natural que es conversar con León XIV, y cómo el sentido del humor y la humanidad del Papa lo hacen accesible incluso en los entornos más formales. Esta accesibilidad no es solo un rasgo personal, es una estrategia pastoral que fomenta una atmósfera de confianza y apertura, esencial para una sinodalidad genuina. La importancia de la sinodalidad bajo el Papa León XIV también se aprecia en su disposición a consultar ampliamente antes de tomar decisiones. Un rasgo que evoca la tradición agustiniana de diálogo y discernimiento comunitario. Este método contrasta con modelos de gobernanza más centralizados y jerárquicos, y señala una iglesia comprometida con caminar juntos, incluso cuando el camino es incierto o desafiante. El cardenal Tagle ha expresado su esperanza de que la Iglesia bajo León XIV continúe celebrando su diversidad de dones y perspectivas. No tenemos que imitarnos unos a otros, ha dicho Tagle. Podemos ser quienes somos, como dotados por Dios, y compartir los dones de los demás. Para mí, es una iglesia que celebra los muchos dones. Hay un intercambio de dones, no para ganancia personal, sino para el servicio. Esta visión de una iglesia que valora la contribución de cada miembro está en el corazón de la sinodalidad. En resumen, los primeros días del pontificado del Papa León XIV han dejado claro que la escucha y la sinodalidad serán ejes centrales de su liderazgo. Con el aliento y el ejemplo del cardenal Tagle, la Iglesia está invitada a caminar junta, a escuchar profundamente, a discernir en común y a confiar en que el Espíritu Santo guía esta travesía. En un mundo a menudo marcado por la división y la exclusión, el testimonio de una Iglesia sinodal ofrece esperanza, una comunidad donde todos son bienvenidos. Todos son escuchados y todos están llamados a compartir la misión de Cristo. Mientras la Iglesia avanza bajo la guía serena y perspicaz del Papa León XIV, las reflexiones sinceras del cardenal Tagle nos ofrecen no solo conocimiento, sino inspiración, a través de la humildad, la humanidad, el discernimiento y un profundo compromiso con la escucha. León XIV está moldeando un papado que nos llama a cada uno a redescubrir el corazón de nuestra fe, a caminar juntos, a servir con alegría y a ser una iglesia que acoge, sana y lleva esperanza al mundo. Las palabras de Tagle nos recuerdan que la verdadera fortaleza de la iglesia no reside en el poder o el prestigio, sino en el coraje sereno para amar, perdonar y alcanzar a quienes están en los márgenes. En el Papa León XIV vemos a un pastor que ríe con su pueblo, que escucha antes de liderar y que no teme abrazar tanto la continuidad como el cambio por el bien del Evangelio. Este es un tiempo de grandes desafíos, pero también de inmensa promesa. Un tiempo para que cada creyente dé un paso al frente como discípulo misionero, para construir puentes y confiar en la guía del Espíritu. Oremos por el Papa León XIV, por el cardenal Tagle y por toda la Iglesia. Al emprender juntos este nuevo capítulo, que tengamos la humildad para escuchar,
el coraje para actuar y la fe para esperar. El viaje no siempre será fácil, pero con los corazones abiertos a Dios y a los demás, podemos convertirnos en la iglesia que nuestro mundo necesita tan desesperadamente, una iglesia en movimiento. Una iglesia que camina junta. Una iglesia viva con la alegría del Evangelio. Si encontraron esperanza o inspiración en este mensaje, dejen un me gusta. Suscríbanse a nuestro canal y únanse a este viaje de fe con nosotros. Compartan sus pensamientos y oraciones por el Papa León XIV y el futuro de la Iglesia en los comentarios. Su voz importa, y juntos podemos ayudar a construir una Iglesia más compasiva, que escucha y ama a todos. Hasta la próxima.